Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado, Señor, tu nombre en este día, en estos momentos. Gracias por este precioso día que nos regalas de nuevo para podernos reunirnos aquí todos juntos. Gracias por todas las personas que están en el otro lado del hilo, por todos aquellos que aún quizás estén por llegar. Cuídalos, Señor, estate con ellos. Ayúdanos a hablar alto, a hablar fuerte, a gritar en voz y en cuello, Señor, porque hay que explicar muchas cosas. Pon tu espíritu en nuestros corazones, en los corazones de las personas que hablan y las que escuchan, que todo sea para edificación de la Iglesia, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén. Amén. Muy bien, la lección 9 de esta que es la de esta semana, se titula Engaños del tiempo del fin. Hace un repaso de los diferentes engaños que Satanás tiene expuestos en nuestras vidas, en nuestra sociedad, y cómo van a afectarnos en un futuro inmediato, cada vez más inmediato. Ya nos están afectando ahora, por cierto, ¿no? Vamos a leer el versículo para memorizar, que dice: engaños del tiempo del fin, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Diablo y Satanás, la serpiente antigua. Hay un momento en el cual es echado del cielo con sus ángeles. Y aquí es donde empieza todo. ¿De acuerdo? Aquí es donde ya empieza Satanás a tentar a todos los mundos creados por Dios, los cuales resisten la tentación, todos con su árbol de la vida, el árbol del bien y del mal, y el único que cae es la tierra, Adán y Eva. Y ahí empieza todo, el principio del conflicto en la tierra. Nos recuerda una cita de Ellen White en la lección del sábado, que dice: abandonando su lugar, que ocupaba en la presencia inmediata del Padre, en la presencia inmediata del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Esa es la idea. Ese es el espíritu satánico. Intentar crear un descontento entre el pueblo de Dios. Así hizo con los ángeles, así hará con nosotros. ¿Qué intentará? Pues que todo lo que Dios nos ofrece no sea suficiente para nosotros, ¿no? Y tengamos que complementarlo con las cosas del mundo, ¿no? Con las cosas que no son adecuadas para nosotros. Por lo tanto, crear un descontento, una necesidad que en realidad no existe, no debería existir, ¿no? Obrando con misterioso sigilo y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines, bajo una apariencia de reverencia hacia Dios. O sea que al principio parecerá que sí, que todo va bien, pero llegará un momento en el que se va a descifrar, ¿no? Se va a mostrar tal cual es el espíritu satánico. Se esforzó en provocar el descontento con respecto a las leyes que gobernaban a los seres celestiales, insinuando que ellas imponían restricciones innecesarias. De hecho, es lo mismo que ahora mismo el Papa ha dicho. Hablaba del yugo también, de la restricción de la ley, ¿no? Eso el mismo Papa lo decía. Voy a hablar mucho del Papa hoy. Voy a hablar de Estados Unidos hoy, porque es que la lección no habla hoy. Y eso es lo más triste. Es muy triste. Muy triste. Vamos a seguir. Nos hace leer Apocalipsis 28. Apocalipsis 28. ¿Qué dice Luis? Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla.
el número de los cuales es como la arena del mar. Será capaz de engañar a muchos para llevarlos a una gran batalla. ¿De acuerdo? Antes de que todo eso pase, no se lo ha oído a él. Bueno, vuelve a leer, por favor, Apocalipsis 28. Déjalo ya conectado ya. ¿Se oye? Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Aquí está hablando ya del momento final. Está hablando después de los 1000 años, cuando todos resuciten, cogerá a todos los que resucitan, dirá, yo os he resucitado, y los volverá a engañar y a llevarlos contra la Nueva Jerusalén. Hasta este punto llega el engaño de Satanás. Pero ¿qué pasa? Mientras él está intentando engañar, como hizo en el cielo, bajo una aparente apariencia de bondad, hay situaciones que él aún, como que el Señor no le permite esconder. Y aún él, por su soberbia y por su poder que él cree que tiene un cierto poder, pero no el poder que él querría tener, pues se deja entrever ciertas cosas, como diciendo, bueno, ya sé quién soy, ya sé que lo estoy mostrando, me es igual, ¿sabes? Con soberbia. Y mucha gente, la mayoría, no lo está viendo. El Señor permite que Satanás utilice esa soberbia y muestre quién es, para que nosotros podamos decir, mirad, eso viene de Satanás. Hay engaños que ya se pueden ver hoy. Los engaños nos los avisaba la profecía. Si conocemos la profecía, podemos interpretar los engaños. Y hay cosas en nuestro día a día que están siendo repeticiones de lo que le hicieron antaño, pues grandes poblaciones paganas, a nivel de simbología, etc. Todo eso se está mostrando hoy en día. Y hay que identificarlo. ¿Identificarlo para qué? Para que cuando se descubra, no caigamos en el engaño. Ese es el gran engaño. He dejado la diapositiva puesta de las conferencias del gran engaño, porque es que es todo en relación a por lo cual se empezó a hablar de todo esto en las conferencias del cuarto ángel. Es el principio de todo lo que vamos a hablar hoy. Cuando se descubra el anticristo, cuando venga el anticristo, todo el mundo ya va a estar en una disposición de aceptarlo, excepto aquellos que han ido denunciando todas las tretas satánicas. O sea, qué importante es que antes de que eso pase, podamos estar preparados, porque ya nos avisaron de que era el anticristo, de que el que estaba en la tierra, el papado, estaba siendo el que está preparando el espacio, el sitio para el anticristo. Si no conocíamos eso, ¿cómo íbamos a estar preparados para cuando venga el gran engaño? Cuando venga el falso Mesías. Seguimos. Lamentablemente él es mucho más inteligente, más poderoso y más astuto que cualquiera de nosotros, por lo que necesitamos aferrarnos a Jesús y a su palabra para protegernos de sus asechanzas. Cita Deuteronomio, dice, pero ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor su Dios, todavía están vivos. La Biblia también nos dice que todos los engaños de Satanás, todas las tretas serán reveladas en el tiempo final. Que no quedará nada que no podamos conocer. De lo que necesitamos saber, nada quedará en oculto. Por lo tanto, hay algo que está en nuestras vidas, que está en nuestra sociedad, que tiene que surgir, que tiene que ser mostrado para que podamos decidir. ¿Cuál es la intención de las conferencias del cuarto ángel desde sus inicios? Concretamente esto. Si se habla de la bestia, si se habla del falso profeta, si se habla de la imagen de la bestia, si se habla de la marca de la bestia, y se explica quiénes son, es para que la gente no caiga en el gran engaño. Seguimos. Lección del domingo. El mayor engaño.
Nos habla de que el mayor logro de Satanás es el hecho de que mucha gente no crea que existe. Ese es el mayor logro, ¿no? Ridiculizando su propia persona, como si fuera un demonio con unos cuentrecitos y una colita y el tridente y todo eso, pues ya la gente se lo toma como a cachondeo, y en carnaval es uno de los disfraces más interesantes, ¿no?, para las personas. Y así se desvirtúa lo que realmente es capaz de hacer el pecado con nosotros, ¿no? A la gente le cuesta tanto a veces comprender el engaño porque descartan la auténtica naturaleza del mal, o sea, que es realmente un ser inteligente que actúa y obra para llevar sus planes a buen término, ¿no? Y al descartar esto, pues no pueden aceptar ni comprender en qué consiste este gran engaño. Si no comprendemos que Él es imitador, usurpador, si el Señor tiene un plan de redención para nosotros, un plan de salvación, hay un plan de perdición también. Hay una agenda de perdición también, la cual el mundo está cumpliendo a rajatabla y a la perfección. Y nos toca a nosotros cumplir la nuestra también, que es la que Dios nos ha puesto en el mando, ¿no? Nos ha dicho, venga, como iglesia tenéis que avisar al mundo de que hay un plan de perdición también. Y decir, mira, es este plan, esto, va de aquí, pasa aquí, pasa aquí, pasa aquí, pasa aquí. Y cuando llegues aquí, ya está a puntito de llegar el falso Mesías. Para ellos, para los que descartan a Satanás, los textos bíblicos que hablan de Satanás o el diablo son meramente expresiones de una cultura precientífica que trata de explicar el mal y el sufrimiento en el mundo. O sea, hablar de Satanás es incultura, ¿verdad? Supersticiones, ¿no? Exacto. Y cuando sabemos que en el temor de Jehová está la sabiduría, pero en el apartarse del mal, la inteligencia, dice Proverbios. El apartarse del mal es inteligencia. Por lo tanto, ¿identificamos el mal? Sí, ¿no? ¿O no? Si nosotros somos capaces de reconocer el mal, entonces somos inteligentes en Dios. Si nosotros no mostramos a la gente lo que es el mal, como iglesia, como pueblo, ¿cómo van a identificar el mal y apartarse del mal? Por lo tanto, ser inteligentes. ¿Cómo lo van a hacer? Es imposible. Por eso donde abundó el pecado, abundó la gracia. Porque el pecado sale a la luz, se muestra, entonces lo puedes ver. Mira, eso es pecado, eso es el mal. Lo que aparentemente parece bien, resulta que es mal. Es muy importante eso, ¿eh? Es una cosa que parece dicotomal, sencilla, bien o mal, sí o no, blanco o negro. Pero Satanás le pone muchos tonos para que cuele como blanco. Más adelante nos hace leer Apocalipsis 2, 13 y 14. ¿Ana? Sí. Ay, perdón, 13 y 24, disculpa. Sí, exacto, padre. Apocalipsis 2, 13, 2, 13 y 24. 13 y 24. Yo conozco tus obras, y donde moras, donde está la silla de Satanás. Y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas fue mi fiel mártir, el cual fue muerto entre vosotros donde Satanás mora. Y 24. Pero a vosotros digo, y a los demás en Tiatira, ¿a cuántos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás?
no pondré sobre vosotros otra carga. Lo que es importante es que se sepa quién es Satanás, se sepa lo que representa. En cada momento, en cada tiempo, Satanás toma una forma diferente que es la más adecuada al tiempo que vive. O sea, Satanás es capaz de adaptar su mensaje a los tiempos. ¿Y nosotros? ¿Somos capaces? ¿Somos capaces de hablar a las personas en función de su cultura y el tiempo en el que se vive? Porque hay zonas del mundo en el que tú puedes hablar directamente del amor de Dios y la gente te escucha, la gente se sienta a tu lado y habla contigo. Porque desde su niñez ha vivido en ese ambiente. Hay lugares del mundo, como es aquí, que tú no puedes enfrentarte directamente a eso. Tienes que hablar con otro lenguaje, presentando otras cosas, para que al final comprendan el amor de Dios a partir de ¿qué? De la profecía, de las pruebas bíblicas, arqueológicas, ¿no? ¿Una cosa quita a la otra? No, una cosa no quita a la otra. Una cosa lleva a la otra. Y sobre todo que profeticéis, dice la palabra de Dios. Después de hablar de todas las excelencias del amor de Dios, dice, y sobre todo que profeticéis. Porque es la mayor expresión de amor. Llega a todas las lenguas, llega a todas las culturas, llega a todas las clases sociales, a todas las edades. Y eso lo podemos ver cada día en este ministerio. Apocalipsis 12, 3 y del 7 al 9. También pareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Del 7 al 9 después. Y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado fuera el gran dragón. El 8 también, del 7 al 9, sí, todo seguido. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Julia. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es el que hemos leído para memorizar. O sea, fijaros cómo está identificando al dragón, con una serie de cabezas, cuernos y diademas. Eso nos servirá también para luego ver más cosas. Por lo tanto, ya está identificado así en el cielo, a nivel simbólico, ¿de acuerdo? 12 y 17. Y luego 12 y 17, Josep Massó. Por lo cual, alegraos cielos. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Fijaros en el tema, Siempre hacemos mención de esto. Sabe que tiene poco tiempo. Por lo tanto, sabe Satanás cuando Cristo vuelve. Lo sabe Satanás y no lo va a saber Jesús, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Pues no vamos bien. No vamos bien. Si queremos ocultar las cosas voluntariamente, pues allá nosotros, pero esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Ya está, Bert. Como tú bien dices, Satanás lo sabe. Y es que Dios se lo ha dicho. Que claro, dice que la voz de Dios dirá, ¿no?, el momento en que Cristo vendrá. Entonces, si Dios no se lo ha dicho, ¿cómo es que lo sabe?
lo ha podido indagar por medio de que del estudio de la Biblia, ¿no? Del estudio de la palabra. Las profecías. Sí, Entonces señor. quiere decir que si él lo ha encontrado, los seres humanos también podemos encontrarlo, porque Dios lo ha dejado escrito. Ujú. Entonces, bueno, esto es para meditar a aquellos que dicen que nadie puede saberlo, solo Dios el Padre, ni Jesucristo, hasta que el Padre se lo diga. Pero Satanás sí. Y el diablo lo sabe. Ujú. Qué paradójica, Qué ¿verdad? ventaja, ¿no? No encaja. ¿Y el 17? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A ver, la misma lección nos está llevando ya a uno de los estudios bíblicos más interesantes que podéis encontrar en la web también, ¿eh? Y es el papel de quién es la mujer en esa profecía, ¿no? Que estará esas 42 semanas, ¿no? 42 meses, perdón, ¿no? 42 meses huyendo de ese dragón. Es impresionante, hay que poder estudiar eso. Nos dice que luego que los guardan, los que irá contra la descendencia de ella, de esa mujer, que en la profecía sabemos que es la Iglesia, ¿no? Que huye ¿a dónde? A Estados Unidos, porque es perseguida ¿dónde? En Europa. Resulta que esta Iglesia es la que guarda los mandamientos de Dios, por un lado, todos los tenemos claros, ¿verdad? Y temen y tienen el testimonio de Jesús. Y por otros versículos sabemos que el testimonio de Jesús es el espíritu de ¿qué? De la profecía. Está personalizado en la figura de Elena White, por el hecho de ser la última profeta conocida. Por lo tanto, hay que coger los libros de Elena White y, como en un vídeo que me han enviado recientemente, quemarlos, porque es lo que están haciendo, quemándolos, diciendo que es Jezabel. Jezabel. Entonces, en el momento en el que desestimamos el testimonio de Jesús, desestimamos la profecía, entonces ya no formamos parte de esa mujer, no formamos parte de ese pueblo perseguido por el dragón. ¿Qué más? Apocalipsis 13:2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Ahora ya tenemos que entra en juego una bestia. ¿De acuerdo? Una bestia a la que el dragón le da, ¿qué? Su poder, su trono y grande autoridad. Vamos a pensar una cosa, Satanás quiere usurpar a Dios, ¿verdad? Quiere su trono. El Señor fue prefigurado durante muchos años por un santuario, por un tabernáculo. Él quiere su tabernáculo. Por eso edificará el tercer templo. Y ahí estará el arca, la supuesta arca. ¿Qué arca? ¿La verdadera? Creo que no. La verdadera está donde está, que es debajo del punto donde fue crucificado Cristo. Por lo tanto, será otro trono. ¿De quién será ese trono? Del imitador, ¿verdad? Del anticristo. Por lo tanto, le está diciendo el dragón que a esta bestia la pone, le da su poder, le da su trono en su santuario. Fijaros la importancia de conocer el tema de que Cristo es realmente el santuario. Porque Él quiere su propio santuario. Quiere que le adoren en su santuario. Y quiere su propio trono. Fijaros la imitación, fijaros la altivez de Satanás. No tiene límites, ¿eh? Y lo quiere que le adoren ¿dónde? En el monte del templo. Porque sabe lo que representa el monte del templo, ¿eh? El lugar más alto de Jerusalén, de sus alrededores, ¿no? Que está en medio de su pueblo, que todos están a su alrededor adorándolo.
Y que lo quieren vender como ¿qué? Como el lugar de ¿qué? De congregación de todas las naciones. Por lo tanto, todo el mundo postrado a los pies de ese trono. Fijaros lo increíble del engaño, del gran engaño. Él lo que pretende hacer es lo que será después del milenio, él quiere hacerlo antes, Exacto. tomando el lugar de Dios. Exacto. Quiere vender el milenio en la tierra. Exacto. Vale. ¿Quién es el que quiere poner los pies entre los mares, en la ciudad santa, en el lugar santo? ¿Quién quiere hacer eso hoy en día? ¿Quién quiere hacer eso? El Vaticano. ¿Quién es la bestia que a la que le ha dado poder? El dragón, el Vaticano. Lo podéis ver en los estudios bíblicos que están colgados en la web del Gran Engaño. Elgranengaño.com, con NY, elgranengaño.com/web oficial. Por favor, mirad esos estudios. Y vais a ver que son los estudios de la Iglesia Adventista desde sus inicios. Elena White lo dejó escrito y luego vamos a leer una página del conflicto de los siglos para que quede claro cómo queda expuesto el plan de Satanás en la tierra. No podemos pasar por encima, como hace la elección, sin nombrar, sin decir quién es quién. No se puede. No se puede, es imposible. Entonces, ¿estamos diciendo y estamos destapando el engaño para que la gente lo vea, diga, esto es malo, soy inteligente, me aparto del mal? Entonces, ¿a qué Dios están temiendo? Sin querer, sin darse cuenta. Es que la misma definición de la palabra de Dios con respecto al mal y la inteligencia es que nos da todas las bases para comprender que no podemos seguir así, no se puede seguir así. Y si quien está ante vuestro, quien está como ministro, no dice las cosas como son, la misma Elena White lo profetiza, tendrán que salir para poder ser fieles a Dios. No podrán hacer otra cosa. Y dice, como Cristo tuvo que huir de Judea, así tendrán que hacer los que estén en la iglesia en los últimos días. ¿Y qué dice los que estén en Judea? Huyan a los montes, Que no se paren, que no bajen a coger su capa, ni nada de lo que rápidamente huyan a los montes. Y vemos cómo hay una relación con un trono. ¿Y ese trono está en dónde? En un templo. Si hay un trono, hay un templo. Y si ahora no hay un templo, se tendrá que construir. Es que es muy lógico, o sea, no es mucho. O sea, cuando se vea construir ese templo, tenemos que salir. Los que estén en Judea, huyan a los montes. Es muy serio, como para no decirlo. Ni siquiera nombrar. Una cosa es que no hablen del tercer templo. Bueno, vale, más o menos se entiende, porque bueno, si no has estudiado un poco, quizás no. Pero nombrar por su nombre quién es. Ni siquiera la iglesia popular, como a veces dicen en la White, la iglesia popular, no, ni siquiera un nombre suave, no. Nada. Cero. Vamos a seguir. Apocalipsis 20, 2, 7 y 10. Vosaltres voleu llegir, no? Venga, vamos a empezar, Luis. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. 2, 7 y 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los ¿El santos. 10 es ese? No. Perdón, el 10, vale. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por lo tanto, aquí hay unos 1000 años que Satanás quedará
totalmente relegado en la tierra. Pero nosotros no estaremos en la tierra. Nosotros ya hemos sido llevados al cielo, si Dios quiere. Por lo tanto, el engaño, el gran engaño es el tercer templo, Satanás, su trono, su santuario, los sacrificios, otra vez en marcha. ¿Estarán dónde? En la tierra. Se supone que cuando eso pase habrá 1000 años de paz. En la tierra. Y la Biblia nos dice que eso no. Habrá eternidad. Los primeros 1000 en el cielo y el resto en la tierra, la Nueva Jerusalén. Es donde viviremos, si Dios quiere. Si seguimos luchando firmes y adelante. La revelación nos muestra cuánto poder tendrá Satanás sobre muchos habitantes del mundo en los últimos días, que los llevará no solo a alejarse de la salvación, sino también a perseguir a los que son fieles a Jesús. De todas las maquinaciones de Satanás, 2 Corintios 2:11, una traducción de la palabra griega para mente, noemata, quizás el mayor engaño sea hacer que la gente crea que Él no existe. A fin de cuentas, ¿quién trataría de resguardarse de un enemigo abrumador del que no cree que sea real? Y yo digo, ¿no es lo mismo creer que no sea real que no mostrar sus caras? ¿No vive igual la gente? La gente puede creer que Satanás existe, pero se espera un monstruo que no van a ver. Sí, mire, es verdad que hay personas que han tenido experiencias realmente impresionantes, ¿no? Y han visto la cara más oscura de todo esto, ¿no? Por meterse en situaciones realmente complicadas a nivel de espiritismo y tal. Pero en general muestra su cara más amable. Es lo mismo eso, no saber, que decir que no existe. Aún es peor, porque crees que estás haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Crees que sabes quién es Satanás y te puedes apartar de él, cuando estamos practicando cosas que él mismo nos pone para caer en sus manos. Pasamos a la lección del lunes. Habla de los dos grandes errores. Habla de las dos cosas que serán la piedra de toque al tiempo final, que ya lo están siendo ahora. La inmortalidad del alma, por un lado, ¿y qué más? La adoración en domingo, la adoración del cambio del sábado al domingo. Eso es lo que va a definir a las personas al tiempo final. Porque Satanás se está ocupando de crear toda una serie de alternativas ideológicas y religiosas en base a la inmortalidad del alma, pero una gran cantidad brutal. Claro. Entonces, claro, queda un pueblo diciendo, no, el alma no es inmortal. Cuando mueres, mueres. Y vamos a ver más adelante, creo que en este día no, sino en el día siguiente, más al respecto de este primer error. Nos hace de leer en este día, dice, ¿qué nos dicen sobre el poder de Satanás para engañar? Los versículos que vamos a leer. 2 Corintios 11, del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Genial. Entonces tenemos que un trono de imitación, un santuario, un templo de imitación. Y por supuesto hacen falta todos los que rigen allí, ¿no? Los sacerdotes, los ministros, ¿no? Pues, ¿qué dice? Falsos apóstoles. Hay apóstoles buenos y apóstoles falsos. Obreros fraudulentos. Hay obreros buenos y obreros fraudulentos. ¿Cuáles queremos ser? Es que es nuestra elección. Es realmente importante qué decimos, porque en función de lo que decimos seremos obreros fraudulentos o obreros buenos. Y que además son fraudulentos, pero se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Por lo tanto, tendrán a Cristo en la boca. Pero en realidad, la verdad que predican no es la correcta y solo podremos verla si estamos atados a la palabra, si realmente conocemos la verdad tal cual es, como es en Cristo Jesús. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cuándo pasará eso? Otra imitación. ¿Vale? Seguimos. El trono, el santuario, los ministros, los obreros. Mensaje. También es fraudulento. ¿Qué más hace falta? Una venida falsa. Hace falta una venida falsa. Porque me estás diciendo que va a imitarlo todo, pero la venida de Cristo no. ¿Cómo se puede entender eso? Resulta que algunos pastores de renombre ya están diciendo que eso no va a pasar. Eso no va a pasar. ¿Realmente somos tan fáciles de engañar? ¿Realmente subestimamos tanto a Satanás? Porque una cosa es no adorarle, pero otra cosa es no saber qué es capaz de hacer y no conocer sus artimañas. Eso es muy diferente. Yo quería comentar que Satanás es muy astuto y él sabe cómo engañar a las gentes, incluso al pueblo de Dios mismo. Claro, cuando incluso hay predicadores que dicen que ya el diablo no hará eso, pues imaginaros cuando aparezca. Todo el mundo creerá, incluso los hijos de Dios fieles creerán que es el mismo Jesús. Es decir, que son tácticas que él tiene para engañar, si fuere posible, aún a los mismos escogidos. Tampoco se explica, se habla claramente de la segunda venida falsa en la lección. Tampoco se habla claramente. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Es todo un diálogo intelectual sobre la imitación de Satanás y ya está? Seguimos 2 Tesalonicenses 2, 9 y 10. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Inicuo. ¿Quién es el inicuo? El anticristo. Cuyo advenimiento. ¿No? Cuyo advenimiento. Es que nos vamos a convertir en adventistas del diablo. O sea, de decir, no, viene el diablo, tal día viene el diablo. ¿Qué nos vamos a convertir si no vemos que el inicuo tiene un advenimiento? ¿De qué seremos adventistas? ¿De qué advenimiento? Si no decimos que primero viene el malo. No tiene lógica, es realmente abrumador todo esto, ¿verdad? Por lo tanto, evidentemente será con todo engaño de iniquidad ¿para quién? Para los que se pierden. Para los que se pierden. Es muy grave. Se nos va la salvación con esto. Se nos va la salvación con esto. No es una teoría, ay, qué chulo, ay, qué inteligente, ay, qué cosa, cómo habla, qué disertación. No, es que se nos va la salvación. Así de claro. Cuando venga Satanás, toda la gente que en ese momento esté viva y que no haya sido consciente y se haya preparado para esa falsa venida, caerá en el engaño. Entonces, esto ya es suficientemente grave como iglesia anunciarlo a los cuatro vientos, porque es que en esa situación se van a encontrar muchos cristianos, ¿no? Es muy fuerte. Es que, a ver, la lección está hecha para los adventistas, ¿eh? Es que es una cosa que aún no comprendo.
puedo medio entenderlo si va dirigida al exterior, para no crear tal y luego... Pero va dirigida a los mismos adventistas. El chaval que empieza y hace su primera escuela sabática y le toca este tema, ya está, se pasará así. Solo lo verán los que hayan llevado tiempo allí, ¿verdad? Bueno, espera, que creo que lo ha cogido primero Josep Junior. No, suelo decir que Ellen White es muy clara al respecto. Nada más. Sí, sí. Es que... Sí. Sí, no. La Biblia era en White. Pero para aquellos que queman los libros, pues que lean que pone inicuo cuyo advenimiento. Sí, como antes decíamos, si el diablo sabe cuándo será, y se está predicando cuándo realmente será, como el diablo lo sabe, pero la Iglesia de Dios no lo acepta, sino al contrario, dice, no, es que será antes, por las señales de los tiempos, no podemos llegar hasta 2031, será antes. Entonces, ¿a quién rendirán homenaje? Si es antes, rendirán homenaje al falso Mesías, creyendo antes, claro, que es el auténtico Mesías. Este es el peligro que hay, en no aceptar las verdades presentes que el Señor hoy está dando para que tengamos luz suficiente para no ser engañados. Pero si la rechazamos, por muy creyentes, mucho que oremos, mucho que guardemos el sábado, muy adventistas que nos llamemos, caeremos. Y la salvación pende de eso, si cedemos a ese engaño. En Apocalipsis 20:10 vemos qué pasa con los engañados. Porque el mismo final que tiene Satanás vamos a tener los que seamos engañados. No, el lago de fuego. Pues decir, hostia, es que me engañaron. ¿Qué culpa tengo yo si me engañaron? A cualquiera le pueden engañar. Espérate, pero... A ver, pasa como cuando Adán y Eva, fueron avisados. Escucha, que ahí arriba se ha movido algo, y vais a ser tentados. Aquí vendrá alguien a poneros a prueba. Es lo mismo ahora. El Señor nunca nos hace pasar por algo sin avisarnos antes. Nada hará el Señor, ¿no? En secreto, sin avisar antes a través de sus siervos los profetas, ¿no? No lo he dicho clavado el versículo, pero va por ahí, ¿no? Amos 3:7. Pero si algo está demostrado es que el que realmente busca y quiere la verdad, Dios se la da. Entonces, todo el que busque la verdad sobre el final de los tiempos la recibirá. Depende de nosotros, como siempre. Dice que en el lago de fuego y azufre, en Apocalipsis 20:10, bueno, lo leemos mejor, léelo. ¿A quién le toca? Apocalipsis 20:10. Y me llevó, no. ¿Y el diablo? Perdón. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y estarán atormentados días y noches por los siglos de los siglos. La bestia y el falso profeta. Por los estudios bíblicos que os recomiendo que hagáis, por favor, si no los habéis hecho, se demuestra claramente quién es la bestia, el Vaticano, y quién es el falso profeta, que también estará en el lago de fuego. Fijaros, es que claro, esto puede enfadar a según quien lo escuche, pero los seguidores de la bestia, que luego veremos quiénes son, y el falso profeta, que también sigue a la bestia, ¿quién es el falso profeta? El protestantismo apóstata, porque fue profeta, verdadero, pero cuando recibieron la nueva luz, porque durante toda la historia de la Iglesia ha habido nueva luz, y durante toda la historia de la Iglesia se han ido quedando atrás grandes grupos, porque solo han aceptado poquitos esa nueva luz, y de ahí ha seguido la Iglesia. No hay muchas iglesias, hay una iglesia que va recibiendo nueva luz. Pero ¿qué pasa? Cuando se hace opulenta, cuando ya no buscan, cuando ya se acomodan, el Señor dice, nueva luz. Y entonces hay una lucha interna, porque los que siguen buscando al Señor de verdad aceptan nueva luz y quieren hablar a los demás, oye, mira, que hay nueva luz, que no niega la anterior,
vamos a seguir, venid con nosotros. Y dicen, ¿dónde vas? No, ¿qué dices? Yo estoy muy bien aquí. Y entonces vuelve a crecer otra vez la iglesia con esa nueva luz, ¿no? Se van quedando atrás, ¿no? Metodistas, luteranos, etcétera, etcétera. ¿Dicen mentira? No dicen mentira. En gran cosa no dicen mentira. Pero se quedaron en la luz antigua y la nueva. Y así ha ido pasando cada vez un remanente, un remanente, un remanente. Digo lo del sábado, otro remanente. No incorporan la verdad presente. Exacto. Llega la fecha de la venida de Cristo, el momento de su venida, otro remanente. Pasó con los 3 ángeles. El cuarto dice que son los 3 con gran intensidad, otra vez en el tiempo final. Si son los 3, y en los 3 hubo fecha, ¿aquí no va a haber fecha? ¿Realmente vamos a irnos a dormir tranquilos así? ¿Y ya está? Más adelante dice la lección, sin embargo, los falsos cristos y los falsos profetas no son los únicos engaños del tiempo del fin, de los que tenemos que ser conscientes. Nuestro enemigo, en el gran conflicto, tiene muchas estratagemas diseñadas para engañar a todos los que pueda. Como cristianos necesitamos ser conscientes de esas artimañas y solo podremos lograrlo al conocer la Biblia y obedecer sus enseñanzas. O sea que si conocemos la Biblia y obedecemos sus enseñanzas, vamos a ver todas las tretas de Satanás. ¿Vale? Pues vamos a hacerle caso, ¿no? Hay un advenimiento de un inicuo, hay un tercer templo. Vamos a predicarlo a la gente. Eso nos lo dice la Biblia. Hay una bestia, hay una segunda bestia, hay un falso profeta. Vamos a decir quiénes son. La misma lección lo dice, pero no lo dice. Elena White explica 2 de esos grandes engaños. Dice, merced a los 2 grandes errores de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo, Satanás someterá a la gente bajo sus engaños. Mientras el primero pone el fundamento del espiritismo, el segundo crea un lazo de simpatía con Roma. Espiritismo y ecumenismo son las bases del espiritismo y del ecumenismo. Vamos a ver la diapositiva, por favor. No, que lo pongas en... Exacto, ponlo en pantalla completa. Porque vamos a ir leyendo y vamos a ver si identificamos a alguien en esta fotografía. Es el díptico que tenemos para presentar, para dar a las personas, gracias a unos hermanos, creo que eran del norte de Europa, que nos proporcionaron gran cantidad de copias para poder repartir. Y la verdad es que son realmente efectivos, van muy bien. La gente se hace muchas preguntas cuando lo recibe. Y esta fotografía define lo que vamos a leer ahora. Y lo que vamos a leer ahora hasta el final de la lección. Los protestantes de los Estados Unidos, ¿los vemos en la foto? A la derecha, ¿no? Se supone que el gobierno de Estados Unidos es protestante. Se le supone. La bestia de 2 cuernos, se le supone. Serán los primeros en tender sus manos a través de un doble abismo, para asir la mano del espiritismo. ¿Vemos el espiritismo en la fotografía? Sociedades secretas, ¿no? Sociedades secretas, están en el centro, ¿verdad? La masonería y lo que desciende de ella, con la pirámide y el ojo. Ya, todo es espiritismo. Pero ¿qué es lo que realmente une? La amalgama del espiritismo es la que une a todos los poderes. Es muy interesante todo esto. Lo que lo coordina todo. Está en todos los estamentos. Muy bien. La mano del espiritismo y para estrechar las manos con el poder romano. ¿Está en la imagen el poder romano? Sí, A la izquierda, ¿verdad? Muy bien.
Y bajo la influencia de esta triple alianza, que debe ser 3 por casualidad, seguro que es por casualidad, que Satanás solo elige estos números por casualidad. ¿Eh? ¿Por qué 3? Creo que muchos antitrinitarios tendrían que preguntarse esto hoy. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma. ¿Qué país? Estados Unidos. Y pisoteará los derechos de la conciencia. Pisoteará los derechos de la conciencia. Ya puedes creer lo que quieras. Aquí mando yo. Si no haces esto, no eres de los buenos. Esa es la idea. ¿Eh? Lección del martes. Nos habla del primero de los engaños, la inmortalidad del alma. Nos hace leer varios versículos, pero eso ya es cuestión de un estudio bíblico que también habla de si el alma es inmortal o no. Yo me voy a limitar a leer Eclesiastés 9, 5, 6 y 10. ¿Quién quiere leer? Eclesiastés 9, 5, 6 y 10. 5, 6 y 10, por favor. Bueno, con el 5 vamos a hacer suficiente. 9, 5. Eclesiastés 9, 5. ¿Quién le toca? Eclesiastés 9, 5. Ah, espérate, que no sé, creo que Josep está diciendo que le toca a él. A ver. ¿Sí? Es igual, poneos en orden, quien sea. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. No tienen más paga, no saben, nada saben, no participan, dicen otros más adelante, creo que en el 6, de las cosas de este mundo. Nada saben, los muertos nada saben. Por lo tanto, ¿quién se va a presentar ante nosotros en forma de muertos que conocemos y nos van a decir cosas contrarias a la palabra de Dios? Y vamos a sentir que es Él, que es nuestro padre muerto, nuestro abuelo muerto. Vamos a sentir lo que es Él, porque habla igual que Él. Y sabe cosas que solo yo sabía y Él. Ante eso, ¿vamos a hacer caso a la palabra de Dios o a lo que sentimos? Porque está pasando ya. Y mucha gente siente cosas. Y siente que eso es cierto. Y siente que es verdad. Y siente, muy bien. Pero ¿está a favor de lo que dice la palabra de Dios? ¿Está en contra de lo que dice la palabra de Dios? A la ley, al testimonio. Si no es conforme a esto, es que no les ha amanecido. Y ahí se acaba. Uno de los factores que apoyan que hay en la inmortalidad del alma es lo de la ECM, le llaman las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Gente que sale, se mete en un túnel, ve a un ser celestial, siente calor, le dicen que no se preocupe, que todo está en paz y amor y tal. Y luego se vuelve a despertar y tal. Y explica la experiencia. O gente que ha salido de su cuerpo y se ha visto extendida ahí, muerta. Dice, entonces, ¿qué? ¿El alma es inmortal o no es inmortal? Pensemos una cosa, nos están llenando la cabeza de esto. Nos están llenando la cabeza de esto. Y Satanás se lo está pasando genial porque la gente está influenciada hasta el límite. Y cuando están muriéndose, Satanás utiliza esa puerta abierta para hacerles ver cosas que no son, las cosas que ellas tienen que ver, que quieren ver. De la misma manera que Satanás aprieta para que sufras una enfermedad, puede levantar, puede decir, bueno, ahora lo suelto un poquito. De la misma manera que Satanás puede provocar una enfermedad, la puede sanar. Para que todos pensemos que ha sido ¿quién? Ese espíritu que te ha dicho no sé qué, o ese cura que te ha hecho un exorcismo. Está en los dos lados.
Y solo con estos textos de Eclesiastés podemos ya ver que hay un engaño ahí. Hay un engaño ahí. ¿Cuántas películas miran al cielo? Y esto va por ti, papá. Esto va por ti, abuelo, para que me veas. Y va dedicado a ti, a tu memoria, porque tal. Y le habla y le dice, para que veas. Esto lo estará viendo tu padre seguro. ¿Qué es esto? El mismo papa lo acepta. Es un sentimiento muy extendido, además. Claro. Y está introducido en nuestro ADN, ¿eh? Sin querer te vas a eso, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, es muy sensible esto, ¿eh? Cuando toca el corazón, nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas, dice la palabra de Dios. Miércoles. El sábado de la teoría de la evolución. De esto ya hemos hablado mucho. También Luis lo habló el otro día, creo recordar. Habla de que evidentemente es contraproducente creer en la evolución y ser cristiano. Una evolución que se basa ¿en qué? En la muerte, para sobrevivir. Se basa en la muerte para una mejor vida. ¿Esto qué es? ¿No es espiritismo? Si muero, sigo viviendo. ¿Eh? Es el mismo concepto. No pasa nada, la vida sigue. Aparte de que la Biblia nos dice que la muerte entró por el pecado, ¿no? Entonces, antes de que hubiera pecado, ya la teoría de la evolución nos está hablando de que hubieron miles y millones de generaciones que murieron para poder dar paso al hombre, ¿no? Entonces, esto no casa tampoco con la Biblia. O sea, cuando uno cree en cosas contradictorias ya tiene un problema. O crees en una cosa o crees en otra. Creer en dos cosas a la vez, incompatibles, es imposible. Entonces tenemos que definirnos, ¿no? Y si además hay pruebas claras de que la evolución está basada en hechos que se han hecho trampa y falsas teorías, ¿no? Esto cada uno debe de estudiarlo, queda claro de que la evolución no es la solución, no es la verdad. La verdad está en la Biblia, una vez más. Por raro que parezca este mundo y por increíble que parezca. La verdad bíblica es la verdad. Todo cuadra. En cambio, cuando entras en la teoría de la evolución, está llena de engaños, si eres capaz de superar los prejuicios y escuchar a la gente que desde hace años está hablando de estos engaños, ¿no? Trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Sí, realmente. De hecho, hay vídeos espectaculares sobre lo que es la creación demostrada científicamente. Hay estudiosos, creo que evangélicos y alguno católico también, que han hecho unos estudios muy interesantes, unos vídeos muy interesantes sobre la Tierra joven, sobre cómo la evolución no se aguanta por ninguna parte. No vamos a entrar en esto extensamente, lo vamos a dejar aquí. Solo quiero notar una cosa. Resulta que Génesis, que sabemos que en el capítulo 1, versículo 1, ya nos está mostrando que son 6.000 años por la letra Aleph, recordad que se repite 6 veces, y Aleph Tau está en el centro, que es la 4ª vez que sale. Tau es la puerta, recordemos, es Cristo mismo. Tiene 31 versículos. Génesis 1 tiene 31 versículos. Es que ya parece cachondeo, parece que, no, bueno, ¿esto ha sido otra casualidad? ¿Que Génesis 1 tenga 31 versículos? Y que acabe en el día 6º, la creación de Adán. ¿Quién es Adán? ¿Cómo define a Adán? La figura ¿de quién? ¿De quién? ¿Cómo dice Romanos de Adán? Creo que es Romanos. ¿Figura de quién? Del que ha de venir. Figura del que ha de venir, o del que había de venir, creo que es el texto. Adán figura del que había de venir, y lo crea en el 6º día, justito antes de qué?
del sábado. Y luego hay 3 versículos más que hablan del sábado. Solo 3. Si sumamos todos los versículos, son 34 versículos. De hecho, hay del 24 al 31 son dedicados solo al hombre y a la creación del hombre y lo que hay precedente al hombre, animales, bestias y tal, el día sexto, ¿de acuerdo? Pero es que todos son 34 versículos. Sabemos que Adán pecó a los 33 años y medio. Eso es el año 34. Cristo murió a los 33 años y medio. Cristo murió a los 34, en el año 34 de su vida. 3 y 4, 7 también. Hay demasiadas cosas que nos tienen que hacer pensar, al menos pensar. Nos dice la lección, incluso una lectura sumamente amplia de estos versículos revela 2 aspectos del relato bíblico de la creación. En primer lugar, todo estaba planificado y calculado. No hubo nada que fuese al azar, arbitrario o por casualidad. La Escritura no deja margen para el azar en el proceso de la creación. No dice, ahí os dejo y ya espabilaréis. No dice eso. Dice, mira, primero os doy el aire, os doy el agua, os doy la tierra, ¿no? Os doy las lumbreras. Os doy la hierba del campo, os doy los árboles, os doy, y luego os crea a vosotros. O sea, nos lo prepara todo y luego nos crea a nosotros. Y luego nos dice, mira, a descansar. Nos deja todo preparadito y resulta que eso ha sido por evolución. Nunca olvidaré un discurso, una conferencia que pasó en la iglesia cuando yo asistía, que vino un creacionista y dijo, mira, esto es el ciclo de Krebs. Los que han hecho un poco de cualquier lección de instituto o incluso en EGB creo que se enseña el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es a partir del cual nuestra célula produce energía. Hay un electrón que va pasando de una molécula a otra y conforme va saltando esa molécula va produciendo energía. Dice, bueno, ¿veis este de aquí que pone acetil-CoA? Acetilcoenzima A. Quitadlo de ahí. Quitadlo, es una molécula. Quitadle el acetilcoenzima A de ahí. Os vais a desplomar. ¿Cómo lo hacía el que no tenía el acetilcoenzima A? Por decir algo, Por decir uno, Y estamos hablando de una pequeña molécula, no es lo que le falta un brazo, una oreja, un ojo, no, una pequeña molécula de la célula, de una de nuestras células. Quita el acetil-CoA, caes desplomado. Lo que se llama la complejidad irreductible, ¿no? Claro, y hay muchos ejemplos, ¿no? Que en los cuales, si quitas cualquiera de las piezas que conforman ese ser, no es viable, con lo cual no puede tener un predecesor, ¿no? No puede tener un predecesor. Entonces, queda claro que los seres son hechos de una sola vez. ¿Cuál es el motivo de la evolución? Porque salió en el mismo momento que Elena White, en el mismo momento que el conflicto de los siglos, etc. ¿Cuál es la intención de la evolución? Si hay evolución, ¿qué no hay? Y si no hay creación, ¿qué no hay? La Biblia queda... No hay Dios, vale. Ya lo sé, bueno. Pero, quiero decir, no hay Dios, de acuerdo, sí. Pero hay algo que es la marca de Dios. Sin semana de la creación nos quedamos sin sábado. Sin semana de la creación no hay sábado. La evolución salió para eso. ¿Quién promovió la teoría de la evolución? Póngame otra vez la diapositiva, por favor. Sociedades secretas, ¿no? La masonería. Creo que era el abuelo o el tío de Darwin, el abuelo de Darwin. Le metió esas ideas en la cabeza. Y Darwin, con esas ideas, fue a descubrir el mundo. Muy bien, seguimos. El jueves, el día de la vergüenza.
justamente el 6º día de la lección. Porque es que no se puede decir de otra manera. Vamos a analizar la profecía de los 1260 años sin hablar del Vaticano, la Inquisición y la persecución de los cristianos durante todo ese tiempo. A ver cómo lo hacemos. Me quedo aquí así, dejamos pasar 5 minutos y seguimos al siguiente día, porque es que no se puede. Pues ellos lo han conseguido. La falsificación de la Trinidad expone una creencia de la Iglesia que es que la falsa Trinidad es el dragón, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra, de Apocalipsis, ¿de acuerdo? Y aquí nos las define. Apocalipsis 12, 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esa es la iglesia que huye del dragón, ¿de acuerdo? Eso lo hemos hecho ya, lo hemos leído. Apocalipsis 13, 1 y 2. ¿Quién le toca leer? A Luis otra vez. En este contexto, ¿qué tenemos? Apocalipsis 13, 1 y 2. Apocalipsis 13, 1 y 2. Sí. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Uy. Antes hemos definido al dragón de una manera, ¿verdad? ¿No tiene también una serie de cabezas y cuernos? Sí. Es curiosa esta bestia, ¿verdad? Que se parezca tanto. Y en sus cuernos 10 diademas. 10 diademas. También creo que hablaba de diademas en el dragón. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Sigue, sigue. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Hay una bestia que surge del mar, en profecía pues de muchas gentes, ¿de acuerdo? Un poder, cuernos, en la profecía es poder, es un poder por un estado, ¿de acuerdo? Un poder político. Y resulta que dice que le da al dragón, a esta bestia, su poder, su trono, otra vez estamos, su trono, y grande autoridad. Ay, eso no lo he visto. Que están en otros versículos, ¿no? No, pero él usa un trono blanco. Él usa un trono. Ah, bueno, sí, claro. El Vaticano usa un trono blanco, cierto. Que el blanco está asociado también a Cristo también, sí. Claro, el trono de Dios es un trono blanco que es el capante. Y en el santuario los colores, ¿recordáis los colores del santuario? Azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Pues ya hablaremos un poquito. Ah, genial. Fijaros, porque va haciendo un análisis intelectual de la similitud de todo esto que está explicando la profecía con la Trinidad de Dios. Dice, el dragón aquí se le considera la falsificación del Padre. Bueno, genial, ¿no? Por el hecho de que evidentemente tiene el control. También le da poder, autoridad y un trono a la bestia que sube del mar. La falsificación de Cristo. ¿Por qué este segundo poder es como un falso Cristo? Y ahí nos quedamos. ¿Cuál es este segundo poder? ¿Cuál es este falso Cristo? No puede ser. Si vemos la diapositiva, ¿cuál de estos tres creéis que coincidiría con esta primera persona de la Trinidad pagana? No. El dragón dice que se lo considera como la falsificación del Padre. ¿Eh?
Por lo tanto, digamos, de donde procede todo poder, para que todo funcione, tanto el Vaticano como Estados Unidos, tienen que proceder el poder de uno, que es Satanás. ¿Cómo se manifiesta? ¿A través de qué? Del espiritismo. Es lo que une a todos, es lo que los traspasa a todos, es lo que permea a todos, el espiritismo. Tenemos a la masonería, sociedades secretas, y lo que representa, y son adoradores de Satanás, de Lucifer. Le llaman Lucifer, no Satanás. Es muy significativo también. Lucifer era su nombre cuando era bueno. Lucifer es un buen nombre. No es usurpador como Satanás. Fijaros lo interesante de esto. No es lo mismo llamarle Lucifer que Satanás. Luego vemos las características en Apocalipsis 13, de 2 al 5, de la bestia que sube del mar. ¿Quién quiere leer? Apocalipsis 13, del 2 al 5. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses. De actuar durante 42 meses. Esta bestia actúa contra el pueblo durante 42 meses, que vimos que en años proféticos, 1260 años. No se mencionan los 1260 años en la lección. Se mencionan 3 años y medio, y lo relacionan con la vida de Cristo, muy interesante, porque eso, con el ministerio de Cristo en la tierra. Por lo tanto, ella está comparando esa bestia con el Hijo, ¿verdad? Con Cristo. Por lo tanto, esa bestia está representando a una de las personas de la Trinidad pagana, que aquí tenemos en la fotografía, que será la imagen de la derecha. ¿De acuerdo? Y que dice que le dio autoridad a la bestia, el dragón a la bestia, o sea, el dragón le da autoridad a la bestia, nuestra parte en la derecha de la imagen, que es Estados Unidos, para perseguirla a la Iglesia, al pueblo de Dios, durante 1260 años. Ay, perdón. A la derecha es Estados Unidos, a la izquierda el Vaticano. Ay, perdón. El que persigue es el Vaticano. Bueno, sí, el que persigue es el Vaticano. Perdón, la primera bestia, me estoy equivocando. Borrémoslo todo, por favor, hasta ese punto. Perdón. La primera bestia es el Vaticano, me estoy equivocando, ¿vale? La primera bestia es el Vaticano. El Vaticano es el que recibe poder del dragón para perseguir durante 42 meses, 1260 años, a través de la Inquisición, ¿a quién? Al pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hace de símil de Cristo. Esos 3 años y medio, ¿no? El Papa, ¿a quién se supone que está representando? A Cristo en la tierra, ¿vale? Está representando a la entidad, al poder que nos persiguió durante 1260 años bajo la Inquisición. ¿Y fue herido ese poder? Sí, ¿verdad? En la Revolución Francesa. ¿Fue restaurado ese poder? También fue restaurado. Y le dieron Estado y le dieron todo. Por lo tanto, estamos hablando de que la primera bestia es el Vaticano. La primera bestia es el Vaticano, el que persiguió a la Iglesia durante 1260 años. ¿Y luego qué queda? ¿Cómo se describe a la bestia que sube de la tierra? Tenemos segunda bestia, tenemos el dragón, tenemos primera bestia y tenemos segunda bestia. La bestia que sube de la tierra. Apocalipsis 13, del 11 al 17. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.
y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, en presencia de ella. Fijaros, en presencia de ella. O sea, la que sale de la tierra ejerce la autoridad en presencia de la primera, el Vaticano. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Sigamos. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Es muy interesante lo de la imagen de la bestia, porque es la segunda bestia, se hace imagen de la primera bestia. O sea que va a hacer todo lo que la primera bestia diga. Va a ser su brazo ejecutor. Y está siendo su brazo ejecutor. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Vale. ¿Qué está haciendo Estados Unidos cuando habla el Vaticano? Cuando el Vaticano dice, haya paz en Libia, allí es cuando Estados Unidos pone su mano y dice, a Libia. Cuando dice, hay que solucionar algo en Turquía, Estados Unidos pone dirección a Turquía. ¿Es sospechoso? ¿Dónde huyó la mujer? Huyó a Estados Unidos. La mujer, la iglesia huyó a Estados Unidos. Allí estuvo en Estados Unidos. Allí prosperó en Estados Unidos. Pero Estados Unidos se convirtió en perseguidor de esa bestia, de esa iglesia. Sí, estoy sudando porque hace un calor aquí horrible. Se convirtió en perseguidor de esa iglesia. Y va a intentar, a través de todas estas guerras, conflictos, etcétera, que se conformen dos bandos, como estaba escrito en las cartas de Pike a Mazzini. Recordad, siglo XVIII creo que era. 19, 1800 y pico. O sea, todo pasó más o menos en el mismo momento, si os fijáis. Ahí se habló de las 3 guerras mundiales. ¿Y qué decía? Había una primera, una segunda y una tercera que era entre musulmanes y cristianos, entre comillas, ¿no? La tercera carta decía que habría un primer conflicto entre musulmanes y judíos, ¿no? Y que luego pues habría también un conflicto entre ateos y cristianos, con lo cual las 3 religiones principales del mundo serían destruidas y sería el momento de dar al mundo la doctrina pura de Lucifer, ¿no? Exacto. O sea que habrá un grupo que serán los aliados, que sería lo que ahora conocemos como la vertiente judía del conflicto palestino-israelí. Lo que sería en Daniel 11:40 al 12:1 el rey del norte. Tenemos los judíos, y cuyos aliados son Estados Unidos, y todos los aliados de Estados Unidos, que es Europa, básicamente. Y por el otro lado el rey del sur, los aliados de Palestina, que básicamente es la vertiente musulmán. Exceptuando Jordania, todo el Oriente Medio y Oriente Próximo. Y ahí luego tenemos que sumar a Rusia y China, pero eso ya es otra profecía. Y dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Pon la segunda diapositiva, por favor.
fue de los primeros temas que se hablaron en las conferencias del Cuarto Ángel, cuando aún se llamaban las conferencias del Gran Engaño. Desde entonces hemos venido diciendo que habría algo que señalaría al pueblo y que ayudaría al poder a saber quién está guardando y quién no está guardando. Quién pertenece a la bestia y quién no pertenece a la bestia. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Solo esos podrán sobrevivir de la manera que ellos dicen que hay que sobrevivir. Disculpad. Por lo tanto, ya tenemos aquí definidas las tres personas, o la Trinidad esta pagana, que está definida por esta triple alianza que hemos visto antes también, recordad, el espiritismo, Estados Unidos y el papado. Y para acabar citan a John Paulen, que lo han citado más de una vez ya en las escuelas sabáticas, y no hay ni una relación, ni una referencia al capítulo 26 del Conflicto de los Siglos, que habla del papel de Estados Unidos en la profecía. Es realmente vergonzoso. Vergonzoso. Ni una cita de Elena White para definir y explicar los 1260 años. Sí, es demasiado, no sé. Si no hay infiltrados, hay gente muy despistada. Si no se hace queriendo, o sea, que no se te escape la palabra papa o papado o Vaticano o Estados Unidos, o es que ahí está dirigido esto, no tiene otra explicación. Algo está fallando realmente y es muy grave. Mira, en los años que llevo en la Iglesia, al principio de entrar en ella, se hablaba abiertamente de todo esto sin tapujos. Abiertamente, sin tapujos. Cualquier predicador. Pero de un tiempo a esta parte, no sé, tal vez 15, 20 años para acá, todo esto se ha ido escondiendo. Y sucede pues como en la escuela sabática, que se habla de ello superficialmente, pero sin poner nombres, ¿no? Y claro, la cuestión es que salió una orden desde la Unión de que no se deberían usar nombres en los sermones para no identificar a personas, para no crear conflictos, ni malas maneras. Claro, entonces uno mira al fondo de todo eso, el trasfondo, y se da cuenta que, bueno, aquí hay algo, ¿no? Aquí tienen que haber unos pactos, tiene que haber algo, porque el mensaje es ese. Levanta fuertemente tu voz, grita voz en cuello. ¿Dónde está ese mensaje? Se ha apagado totalmente. ¿Por qué? Bueno, tú hablabas de infiltración. Por ahí irán los tiros. Sí, ¿no? Porque es que no hay otra explicación. La misma Biblia habla de aquellas personas que solapadamente se metían entre el pueblo de Dios. Eso pasaba ya en el tiempo de los discípulos. Claro, para dar un evangelio que no es nuestro evangelio. No es el nuestro evangelio. Tendrías que apagar los móviles o ponerlos en modo avión porque está habiendo conexión con los altavoces o con los micrófonos. Voy a leer para acabar, no voy a leer el viernes, porque el viernes redunda, en la conclusión del viernes es la evolución y el sábado. Volviendo a hablar de lo que ya hemos hablado el miércoles. Vamos a leer El conflicto de los siglos, página, exactamente no la sé, creo que es la 496. Dice así Elena White: semejante acción sería abiertamente contraria a los principios de ese gobierno, al genio de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos de la Declaración de la Independencia y la Constitución. Los fundadores de la nación procuraron, estando de Estados Unidos, sabiamente que la Iglesia no pudiera hacer uso del poder secular, con sus inevitables resultados, intolerancia y persecución. Al principio, ¿qué se buscaba? Pues eso, separación de poderes, que es lo que se supone que tiene que haber. La Constitución estipula que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella. Eso dice la Constitución americana.
y que jamás se requerirá un juramento religioso como requisito para alguna función o cargo público en Estados Unidos. Solo en fragante violación de estas garantías de la libertad de la nación es que se puede imponer por medio de la autoridad civil alguna observancia religiosa. Se va a ir contra estos artículos. Pero la inconsecuencia de tal proceder no es mayor que la representada por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Cuál es esta? Que profesa ser pura, mansa e inofensiva, la que habla como un dragón. La libertad, toda la tierra de las oportunidades, etcétera, etcétera, pero habla como dragón. Nuevo orden mundial, recordad, el padre Bush fue de los primeros, por no decir el primero que públicamente lo mostró. Y todo el péndulo de problemas con el armamento que se está creando, ¿para qué? Para crear leyes restrictivas para la sociedad. Pronto los radicales religiosos entrarán en ese conjunto muchísimas denominaciones. Cita la Biblia, mandando a los moradores de la tierra que ellos le hagan imagen a la bestia. Le dirán al mundo, mirad a quién hay que imitar. ¿Quién es el reflejo moral de lo bueno? ¿Quién es? La primera bestia. El hombre que habla grandes cosas. Pues resulta que el pueblo mismo será emplazado a imitar a la bestia. Y entonces se convertirá en ¿qué? En la imagen de la bestia. Eso tenemos el peligro de correr si no hablamos de la profecía, si no conocemos la profecía. Vamos a decir que el Papa sí hay cosas muy interesantes que dice y que no es tan malo y que es buen tío, etcétera, etcétera, que está haciendo muchos cambios, muchas cosas. Pero, ¿por qué está haciendo todo eso? ¿Cuál es su finalidad? Tenemos la profecía escrita. Hay que limpiar la cara. Hay que llegar a todo el mundo para que todos estén bajo ¿qué? El ecumenismo. Bajo ese día domingo, que simpaticen con la bestia, como hemos leído, ¿no? Aquí vemos presentada a las claras una forma de gobierno en el cual el poder legislativo descansa en el pueblo. Una evidencia muy sorprendente de que Estados Unidos es la nación señalada por la profecía. El poder para el pueblo, república. Pero, ¿qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se la formará? La imagen es hecha por la bestia de dos cuernos, Estados Unidos, y es una imagen a la bestia. Una imagen a la bestia. También es llamada una imagen de la bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar las características de la misma bestia, el papado. O sea, hay que olvidarse del papado, no hay que hay que estudiar el papado. ¿Alguien está siguiendo las conferencias del Gran Engaño? Porque, pon por favor la primera diapositiva. ¿La primera? Hay horas y horas, yo diría que días, de explicación sobre ¿qué? Las características de la bestia. Si no conocemos las características de la bestia, vamos a hacer lo mismo que la bestia. Vamos a ser la imagen de la bestia. Y eso no hay que decirlo. ¿Dónde vamos a caer? Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y aceptó las costumbres y los ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias de la gente, buscó el apoyo del poder secular. ¿Qué está haciendo el papado hoy día? ¿Qué está haciendo? Buscar el apoyo del poder secular. Oren por mí. Oren por mí. Está incluyendo a la gente de a pie en el grupo.
que la gente de a pie se implique, que quieran ser su imagen. El resultado fue el papado, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, especialmente para extirpar la herejía, entre comillas. Dice. ¿Quiénes son la herejía? El pueblo de Dios. Extirpar, Para que Estados Unidos forme una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado también sea empleada por la Iglesia para cumplir sus fines. Siempre que la Iglesia obtuvo el poder secular, lo empleó para castigar a los que no admitían sus doctrinas. Siempre. Siempre. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma, al aliarse con los poderes mundanos, han manifestado el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Las iglesias protestantes. Un ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por parte de la Iglesia anglicana. Durante los siglos XVI y XVII, miles de ministros no conformistas fueron obligados a abandonar sus iglesias y a muchos pastores y feligreses se le impusieron multas, encarcelamientos, torturas y martirio. Está hablando de cuando ellos tuvieron que afrontar los cambios. Muchos fueron obligados a salir para poder seguir a Dios. Muy bien, me he extendido un poquito, pero se acabó. Yo aconsejaría a las personas que escuchen luego esta escuela sabática que, aparte de leer el Apocalipsis, tal vez, habrá cosas que entenderán, cosas que no, por eso estamos intentando explicarlo, que tomasen el libro El conflicto de los siglos, como tú has leído ahora, y también otro librito pequeño, ameno, que describe todo, Los terroristas secretos. Lo pueden encontrar en internet, tanto uno como otro, perfectamente. Y ahí se describe el trabajo espiritista para llevar al Vaticano adelante, a su triunfo, a su aparente triunfo. Muy bien, pues hermanos, lo tenemos todo escrito, está todo claro, lo podemos consultar cuando queramos. Si no queremos verlo, ya es otra cosa. Tenemos que decidir en qué lado estamos. Vamos a acabar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por dejárnoslo todo escrito, por decirlo todo antes de que sucediera, para que cuando sucediera creyésemos. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Padre, por tanta información, por no dejarnos a ciegas en este mundo. Ayúdanos a levantarnos de las tinieblas, a abrir los ojos y la boca, abrir a los ojos para ver y escuchar, también los oídos, de identificar las tretas de Satanás y nuestra boca para decirlas, Señor, porque no vale solo con verlas, con identificarlas. Tenemos que saber decirlas, explicarlas a todos aquellos que están a nuestro alrededor, porque sin eso, ¿qué somos? Padre, ¿a quién adoramos si no lo hacemos? Pon en nosotros la fuerza, pon en nosotros la valentía para hacerlo, las palabras, el conocimiento. Señor, limpia nuestro corazón para poder ser usados por ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados, que son muchos. Y te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús. Amén.